una de las presentadoras más famosas de la cadena BBC del Reino Unido en los años 90 y con un trágico final con varias teorías, todas muy inquietantes. Esta es la historia de Jill Dando. Jill Wendy Dando nació el 9 de noviembre del año 1961 en Somerset, Inglaterra. Cuando tenía 3 años, a Jill le encontraron un agujero en su corazón y una arteria pulmonar bloqueada. Rápidamente, en enero de 1965, fue sometida a una exitosa cirugía. Fue criada en la religión bautista y educada en buenos colegios. Más tarde estudió periodismo en Cardiff. Su primer trabajo como periodista fue una pasantía en un diario local llamado The Western Mercury, donde también trabajaban su hermano y su padre. Era una familia de periodistas muy unida. Transcurridos 5 años quiso progresar y dio el salto. Empezó a leer las noticias para la BBC Radio Devon. Lo hizo tan bien que pronto fue transferida para presentar los programas regionales de televisión. Profesional y emprendedora, no tardó en debutar en las ligas mayores. Daba las noticias en el horario pico, conducía programas y lideraba ceremonias de importantes premios. Jill Dando se había convertido en una verdadera estrella. En 1994 se mudó a Fulham, un elegante barrio londinense. Entre los programas que lideró estaban entre otros Breakfast Time, Breakfast News, BBC 1 O'Clock News, 6 O'Clock News, Holiday, y en 1997 fue nombrada dentro de la empresa como la personalidad del año. A pesar de las exigencias de su profesión, Jill siempre encontró un espacio para el amor. Entre los años 1989 y 1996 su pareja fue el productor de televisión Bob Whitton, 14 años mayor que ella. Él se cansó de sus ausencias prolongadas por su programa de viajes y la pareja colapsó. Poco después, Jill conoció mientras filmaba en Sudáfrica a alguien más joven, el guardaparques Simon Basil. Él la siguió en su retorno a Gran Bretaña, pero el romance no prosperó. En diciembre de 1997 llegó a su vida el hombre con quien pondría fecha de matrimonio, el ginecólogo y obstetra Alan Farchin. Se conocieron en una cita ciegas organizada por un amigo en común. Alan se acababa de separar. Cuando tiempo después el divorcio se concretó, Jill y Alan anunciaron su compromiso. Se casarían el 25 de septiembre de 1999. Mientras tanto, contrataron a Jill para ser la nueva presentadora del programa Crime Watch en su nueva temporada, junto al famoso Nick Ross, con la intención de subir la audiencia al programa. Este programa trataba sobre crímenes sin resolver. El domingo 25 de abril de 1999 presentó el primer episodio llamado Inspectores de Antigüedades. Era el debut del programa de ese año, pero paradójicamente sería su propio crimen el que detendría la serie. El miércoles 21 de abril, Jill viajó a Dublín para grabar su programa. Regresó el viernes 23 y durmió en la casa de su novio Alan en Chiswick, donde ella estaba viviendo hacía algún tiempo. El sábado Alan tuvo que ir al hospital y ella aprovechó para visitar su casa de soltera de la avenida Woburn en Fulham. Estuvo ahí, lo demuestran los registros de la alarma, entre las 2 de la tarde y las 3:30. Recogió su correo y buscó un vestido que quería ponerse esa tarde, ya que tenía un acto de recaudación de fondos. En el evento se subastó un baile con Jill. Alguien había pagado 400 libras por ello. Pero ese baile nunca se realizó, ya que esa persona nunca apareció. El domingo la pareja vio el programa de Crime Watch. Jill estaba nerviosa, pero quedó conforme con la edición. Luego estuvieron un rato repasando la lista de invitados a su boda, que tendría lugar en septiembre. La mañana del lunes 26 de abril, Jill se levantó a las 6:45 de la mañana cuando sonó la alarma de Alan. Él se fue al hospital y ella se quedó en la casa conversando por teléfono con los padres de su novio y luego con unas amigas. A las 10 de la mañana salió de la casa de su pareja y se subió a su BMW convertible azul. A las 10:20 le puso combustible a su auto y compró una botella de leche descremada. Luego partió al centro comercial de Hammersmith, donde hizo unas compras. Volvió a su auto y se dirigió a su propia casa en el barrio de Fulham. La tenía en venta desde que habían puesto fecha de casamiento y había recibido una oferta por 350.000 libras. En el camino paró en una pescadería para comprar 2 filetes de lenguado para la cena de esa noche. Mientras lo hacía recibió una llamada a las 11:23 que le confirmaba unas reservaciones para ver el musical Mamma Mía. Era una sorpresa para el cumpleaños de su futuro esposo Alan. Volvió a su auto y cuando dobló para tomar la calle donde estaba su casa vio que tenía suerte. Había lugar para estacionar casi en su propia puerta. Se bajó del auto, apretó el botón del llavero para activar la alarma del auto y se dirigió a su casa con su bolso colgado del hombro derecho. Pasó el pequeño portón, se paró delante de su puerta de madera blanca y con un pie en el escalón metió la mano en su cartera para buscar las llaves.
Cuando hacía esto, alguien la sorprendió tomándola desde atrás. Llegó a pegar un grito de sorpresa que fue escuchado por un vecino. Con el brazo derecho, el atacante la sostuvo por la espalda y la tiró al piso. El hombre mantuvo su cara apretada contra las baldosas del porche con su brazo derecho, mientras con la mano izquierda le disparó un único y certero tiro en la sien izquierda. Jill Dando murió en ese mismo instante. La bala entró por encima de su oreja izquierda y salió por el lado derecho de su cráneo. Fue el punto final y prematuro de su brillante vida. Su cuerpo fue descubierto 14 minutos después por su vecina Helen Double, que pasaba casualmente por la calle y la vio tirada en un charco de sangre. La paranoia y el temor empezaron a ser los motores de una conmoción social sin precedentes. El crimen había sido cometido en el centro de la ciudad y a plena luz del día. La víctima era una joven mujer famosa y muy querida por el público. Los medios empezaron a referirse a Jill como la princesa de la gente común o la chica de la puerta de al lado. Hasta el primer ministro Tony Blair dijo que Jill era la presentadora del pueblo. El funeral de Dando se realizó el 21 de mayo de 1999 en la iglesia bautista en Weston-super-Mare. Fue enterrada al lado de su madre. Apenas ocurrió el asesinato, nadie tuvo duda. Se iban a poner todos los cañones en línea para resolverlo. La investigación criminal que se desató a continuación fue de las más grandes e intensas de las últimas décadas en ese país. La cobertura mediática permanente ejercía una presión infernal. Después de todo, la víctima era una de ellos. La Policía Metropolitana tituló la pesquisa como Operation Oxbow, y el jefe era el inspector Amish Campbell, y llegó a contar con 45 personas en su equipo. Fracasarían estrepitosamente, mes tras mes se gastaban miles de libras, pero no había pistas ni acusados. Las especulaciones sobre los motivos de su homicidio se sucedían día tras día. Cuando su cuerpo fue recogido por la ambulancia, Jill llevaba puesto un costoso reloj y un impactante anillo de compromiso. El robo y el ataque sexual habían sido rápidamente descartados. Los estudios forenses llevados a cabo indicaron que la bala mortal pertenecía a un arma 9 milímetros y semiautomática. El cañón estaba apoyado en su cabeza al momento del disparo. Su vecino Richard Hughes fue quien la escuchó dar un pequeño alarido, como si se hubiese encontrado con alguien conocido, y miró por la ventana. Solo vio a un hombre blanco de alrededor de 1,80 m de altura, de unos 40 años, de abundante pelo oscuro y lacio, saliendo al porche de la casa de Jill Dando. Alcanzó a ver un costado de su cara y le pareció que tenía papada. Llevaba una gabardina marrón elegante encerada. Todo lo que casualmente vieron a ese hombre lo describieron de manera semejante. El equipo destinado a investigar el crimen entrevistó a unas 5.000 personas. Tomó unas 2.500 declaraciones testimoniales. Recibió unas 80.000 llamadas por teléfono. Revisó 191 cámaras que demostraron de manera fehaciente que Dando no había sido seguida esa mañana por nadie. Examinó unos 14.000 correos electrónicos y tuvo en cuenta más de 2.100 potenciales sospechosos. No conozco otro caso con ese volumen de datos, reconoció a un medio británico un detective que pidió no ser identificado. Aún así, el caso se enfriaba irremediablemente ante la falta de sospechosos y la ausencia absoluta de indicios. En 2002, la descripción del vecino de Jill, Richard Hughes, llevó al equipo de investigadores a focalizarse en un ex residente del colegio Heathermore, para chicos con problemas de conducta. Su nombre era Barry George. Este hombre de 39 años de edad en aquel momento, que vivía a unos 500 metros de Jill Dando, tenía un historial conveniente para convertirse en sospechoso. Ataques a mujeres, haber sacado fotos a mujeres presentadoras de televisión, abusos sexuales y otras actitudes antisociales. Barry George había intentado ser policía y había fallado en la admisión. Había sido sorprendido usando credenciales falsas y por ello había sido acusado y llevado a la corte. Su currículo mostraba también una serie de arrestos por asaltos indecentes y había estado preso 33 meses por un intento de violación. Eso no era todo. Una vez había sido hallado escondido en los jardines del Palacio de Kensington, donde vivían entonces el príncipe Carlos de Inglaterra y Diana Spencer, con un cuchillo y un poema en su bolsillo que le había escrito a Carlos. Fue arrestado el 25 de mayo de 2000 y acusado del asesinato de Jill Dando. La única conexión concreta con el crimen era que en el allanamiento de su casa habían encontrado en el bolsillo de un saco suyo una partícula residual de una munición que era compatible con la usada en el crimen.
Aunque los testigos no pudieron identificarlo como el hombre que habían visto en la escena, aún así se comprobó que había estado en la zona unas 4 horas antes del crimen. Antes del juicio por la muerte de Jill, George fue diagnosticado con síndrome de Asperger, epilepsia, déficit de atención, sociopatía y paranoia. Asimismo, revelaron que su coeficiente intelectual era muy bajo, de apenas 75. Se supo que en 1989 se había casado con una estudiante japonesa mayor que él, y que 4 meses después lo denunció por violencia. Se habían separado en 1990. Había tenido un trabajo comprobable, mensajero del centro de televisión de la BBC por 6 meses. Pero su interés en la corporación duró mucho más, incluso al ser detenido. Se le hallaron 4 copias del diario que daba la noticia de la muerte de Jill Dando. Era un sospechoso demasiado evidente para muchos, perfecto para terminar con la presión social. Fue juzgado en Old Bailey y el 2 de julio de 2001 sentenciado a cadena perpetua. Hubo quienes pensaron que las pruebas contra George eran endebles y que la presión para resolver el crimen de alguien tan famoso había sido determinante. La pista que había conducido a su detención, la microscópica partícula de residuos de pólvora, era más que insuficiente y podría deberse a una contaminación casual. Después de 3 apelaciones fue juzgado nuevamente el 14 de diciembre de 2007 y el 1 de agosto de 2008 fue absuelto. Había estado preso 8 años, pero la Suprema Corte encontró que la evidencia era tan indeterminada que una pena no podía estar basada en ella. Todo volvió a empezar de cero con la liberación de Barry George. El arma constituyó un gran misterio y nunca fue hallada. Según los peritos, la bala parecía provenir de una arma alterada o casera y tenía raras marcas. Era 2 milímetros más corta que la estándar, 9 milímetros. Durante los primeros meses la investigación se centró en el círculo más cercano: su novio, su hermano, su agente, sus compañeros de trabajo, sus exparejas, no más de una veintena de personas. Después de examinarlos, de certificar coartadas y revisar los teléfonos, fueron sacados de la lista de sospechosos. Pero algo que llama la atención es que si el crimen hubiese ocurrido una semana después, Alan Farthing, el prometido de Jill, sí le hubiera pasado mal. Resulta que iba a comprar con Jill un piso y ella iba a ponerlo como el único beneficiario en su testamento. Además lo iba a poner como también beneficiario de su seguro de vida. Alan, que debido al divorcio de su exmujer pasaba algunos apremios económicos, hubiera sido el principal sospechoso. Pero el crimen ocurrió antes y el médico no tenía derecho a nada. Las 600.000 libras que quedaron de Jill Dando fueron para su padre, que ya pasaba los 80 años, quien le pidió a Nigel, su otro hijo, que administrara la herencia. El segundo círculo que se investigó reunía a sus conocidos y relaciones más circunstanciales. Eran alrededor de unas 490 personas. Se empezó también a pensar en la existencia de un fan despechado o de alguien que la estuviera persiguiendo y ella rechazara. Nigel, su hermano mayor, informó a los detectives que ella había estado preocupado por un tipo que le estaba molestando en los días anteriores a su muerte. Unos 3 años antes del crimen, Jill había tenido un admirador que la acosaba. Le escribía cartas y pretendía encontrarse con ella. Un día encontró una carta suya en su casa, se la habían pasado por debajo de la puerta. Eso la alarmó lo suficiente para que informara el hecho a la seguridad del canal. El personaje fue identificado, era un señor de unos 60 años que vivía solo y que al verse expuesto se disculpó con ella. La policía encontró a 140 personas peligrosamente obsesionadas con Jill, pero no pudo probarse ninguna conexión con el hecho. Hubo quienes elaboraron la teoría de que podría haber sido una equivocación y que el objetivo hubiera sido otra mujer. No parecía coherente. Jill Dando era demasiado conocida y fue ultimada en la puerta de su casa. Quien la mató sabía muy bien a quién estaba asesinando. Otra teoría que circuló fue que algún mafioso podría haber contratado a un asesino profesional para quitarla del medio en venganza por haber sido expuesto en el programa de Crime Watch, el programa que ella había empezado a presentar. Pero la idea del profesional también fue muy discutida. Ella no estaba viviendo donde fue atacada. Sus movimientos eran imprevisibles. Nadie sabía que ese día, a esa hora, ella pasaría por su casa. Hubiese sido más lógico que un profesional atacara donde vivía, en la casa de su novio. Además, el arma parecía haber sido una réplica de mala calidad, no una original. Para los peritos, un criminal experimentado hubiese utilizado un arma mejor. Se descartó entonces esta posibilidad.
Mientras las teorías se multiplicaban, se ofreció una buena recompensa por datos sobre el caso. 250.000 libras esterlinas para quien aportara algo. Pero esto no dio resultados. Familias de mafiosos, un dueño de un bar en Tenerife, un loco, un despechado. Los posibles culpables eran demasiados. Lo único cierto era que el asesino se había ido de la escena sin dejar huellas personales ni ADN y sin que nadie le viera la cara. Pero la teoría más perturbadora, y quizás la que para muchos es la más probable, es la de una red de pedofilia. En el año 2012, luego de la muerte del famoso excéntrico de la televisión británica Jimmy Savile, y de que se destaparan sus nefastos abusos sexuales a niños, algo más salió a la luz. A mitad de los años 90, Jill habría tenido información sobre un grupo de pedófilos que serían figuras de la cadena de televisión. La periodista había entregado un picante dossier a su jefe con sus hallazgos. Esta jugosa pista sugería que Jill habría estado dispuesta a revelar los datos y que por ello podría haber sido sacada del medio. En el 2014, un ex compañero de trabajo dijo que Jill quería despertar en los meses anteriores a su muerte el interés de sus superiores sobre estos testimonios que hablaban de pedófilos e incidentes sexuales. Este compañero, mostrándose temeroso, dijo no recordar los nombres de las estrellas involucradas y aclaró: "No quiero implicar a nadie", pero Jill decía que eran nombres muy conocidos. Agregó que ella se había mostrado en extremo conmocionada por las imágenes de los niños y por la libertad con que se movía esa gente. Jill dijo que había escuchado personalmente quejas sobre temas sexuales y que incluso algunas compañeras de su trabajo habían sido abusadas y toqueteadas. ¿Podría haber sido Jill silenciada por unos poderosos pedófilos? La respuesta claramente sería un sí, ya que eran de las altas esferas y con suficiente poder para mandarla a eliminar. ¿Pero qué dijeron sus jefes sobre tamañas denuncias en su momento? Sus jefes habrían dicho que no se encontró nada sustancial para investigar sobre ese tema, y los detectives nunca encontraron nada que vinculara su muerte a alguna red de pedófilos. Nick Ross, el colega de Jill, junto con su novio Alan Farthing, se propusieron armar una academia con su nombre, y para ello juntaron 1,5 millones de libras esterlinas. El Jill Dando Institute fue fundado el 26 de abril de 2001. Un jardín en su memoria fue realizado por la BBC en Grove Park en agosto del 2001, y también se instauró un premio con su nombre para ayudar a estudiantes de periodismo. En abril del 2019, en el 20º aniversario de su muerte, la BBC puso en el aire un documental sobre el crimen, que fue visto por 4 millones de televidentes. El canal ITV1 también emitió un especial al que llamó Jill Dando, 20 años de misterio. El caso de altísimo perfil mediático parece no tocar fondo, y el misterio todavía se discute en la mesa de los británicos. Una tragedia sin final cuyos participantes van desapareciendo, y con el paso de los años se va diluyendo también la posibilidad de saber alguna vez quién asesinó a la chica dorada de la televisión británica, a la princesa de las noticias. Si el video te gustó, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete. Esto es Insomnio TV.